Vamos a la palabra del Señor. El primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. En el capítulo 10. Primer libro de Reyes, capítulo 10. Cuando lo tengas, por favor, me das un fuerte amén. Vamos a leer Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Cada año Salomón recibía unos 23,000 kilos de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores de la tierra. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 7 kilos. También hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 2 kilos. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Luego, el rey hizo un gran trono decorado con marfil y revestido de oro fino. El trono tenía 6 escalones y un respaldo redondeado. A cada lado del asiento había apoyabrazos y a cada lado del trono había una figura de león de pie. Había también otros 12 leones, uno en cada extremo de los 6 escalones. No había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. Versículo 21. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. No estaban hechos de plata, porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. El rey tenía una flota de barcos mercantes que navegaba con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años, los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavos reales. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Gente de todas las naciones lo visitaba para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropa, armas, especias, caballos y mulas. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Acabamos de leer la descripción, o una de las descripciones, porque tenemos varias en la escritura, tenemos en Crónicas también, acerca del esplendor de Salomón. El rey Salomón ha sido famoso, de hecho ha trascendido las fronteras espirituales, las fronteras bíblicas y su riqueza, el poder que desarrolló Salomón, la extensión de su esplendor, ha traspasado en la parte espiritual, se ha convertido para muchos en mitos. Hay cazafortunas tratando de encontrar los tesoros del rey Salomón como tal, porque realmente fue un rey que su reino fue caracterizado por la opulencia, por la prosperidad económica, como acabamos de leer. Los cubiertos de Salomón eran de oro puro, ni siquiera eran bañados en oro, lo que los haría algo muy valioso, sino que realmente cada cosa era de oro puro. Y llegar al punto, como dice la escritura, y tenemos que entender que si lo dice la escritura es verdad, amén, que la plata era algo corriente, como las piedras, y las piedras, ¿para quién son valiosas? Para nadie, amén. Ahora bien, quiero que tengas en cuenta esto, porque nos está diciendo la escritura que realmente la economía de Salomón prosperaba, su poder aumentaba, tenía cantidad, dice que tenía 1,400 carros y 12,000 caballos. Podemos pensar en un hombre, si lo traemos a un contexto actual,
que tenía tal cantidad de vehículos, último modelo, tal cantidad de ejército, porque también los carros de guerra eran como tanques, podríamos ponerlo en el tiempo de hoy, a su disposición. Realmente la gente quedaba asombrada, la gente iba a visitar y le llevaba cada vez más cantidad de dinero como tal. Ahora, si hacemos esta lectura, como la acabamos de hacer, tal vez algunos de ustedes estén pensando, wow, Dios bendijo tremendamente a Salomón y bueno, Señor, ¿por qué no te acuerdas de tu siervo en este momento, Padre Santo? Tal vez no en oro macizo, pero bañado en oro o algo por el estilo. No 12,000 caballos, un caballo, Señor, Dios que estás en el cielo. Vamos a hacer un ejercicio hoy, vamos a hacer un poco didácticos. No nos vamos a ir para allá, pero vamos a ser un poco didácticos en esta noche. Y quiero que tengas en cuenta lo que acabas de pensar, porque acabamos de ver algo que la mayoría describiría como una gran bendición de parte de Dios. Ahora que tienes eso allí, deja la marca en Primera de Reyes 10 y acompáñame a Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Porque Salomón fue un rey tremendamente próspero, realmente. Y de hecho, hoy en día, mucha gente quiere imitar la vida de Salomón. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Cuando lo tengas, me das un amén, por favor. Dice así: está Moisés en el libro de Deuteronomio dándole las últimas instrucciones a su pueblo. Moisés ya ha recibido sentencia, va a morir, se le ha dicho que nombre a Josué. Así que el libro de Deuteronomio es un compendio, es algo precioso. Yo les recomiendo que estudien Deuteronomio. Es un compendio de toda la ley, de toda la Torá, describe todo lo que Dios ha hecho como tal. La Torá significa mostrar, Dios está mostrando al pueblo, a la nueva generación que va a entrar a conquistar la tierra, todo lo que Dios ha hecho, porque muchos de ellos habían nacido en el desierto. Y en medio de eso, el Señor prevé, no Moisés, el Señor prevé que el pueblo en algún momento va a querer tener reyes, que el pueblo en algún momento va a hacer a un lado la teocracia, que es el gobierno ideal, la teocracia donde Dios es el que gobierna y tenía a los sacerdotes para administrar justicia, y van a querer tener un rey. Y entonces Dios provee cuáles son las características, cuáles son las normas para este rey. Salomón es el tercer rey como tal en la monarquía israelita. El primero fue Saúl, luego David, y tenemos en tercer lugar a Salomón, hijo de David. Versículo 14, dice el Señor, o Moisés hablando de parte del Señor: estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ten en cuenta eso, estás por entrar a la tierra prometida, estás por conquistar, estás por recibir la herencia que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob, a tus antepasados. Y le dice: cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar. A mí me encanta el Señor porque, bueno, me encanta el Señor, pero me encanta cómo lo pone. Dice, tal vez se te ocurra, ¿sabes? Dios ya sabe lo que vas a pensar. Dios ya sabe lo que se te va a ocurrir en 30 años. Dios ya sabe todo lo que va a cruzar por tu mente y Dios hace provisión para cómo responder en el momento en que esos pensamientos crucen por tu cabeza. Es algo precioso, iglesia, porque no hay nada que se escape del control de Dios. Todo lo que tú estás pensando hoy, Dios ya sabía desde la fundación del mundo que tú ibas a pensar eso. Dios ha conocido todo lo que se te cruza por la cabeza y es precioso y al mismo tiempo aterrador. ¿Sabes lo que significa que Dios sabe todo lo que se está cruzado por la cabeza en esta semana? Bueno, Dios lo sabe. Tal vez se te ocurra pensar, y abre comillas, es decir, no es el pensamiento de Dios, es el pensamiento de los israelitas. Deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Es algo terrible. El pueblo estaba siendo gobernado por el Señor iba delante de ellos, el Señor los iba a adentrar en la tierra prometida, y dice, pero aún estando gobernados por mí, que es el gobierno perfecto, van a querer tener un rey, un ser humano, alguien de carne y hueso, para ser como las naciones que nos rodean. Una de las cosas que más es tropiezo para la iglesia, para el pueblo de Dios, es el querer imitar al mundo. Por eso el Señor nos dice en Romanos capítulo 12, no imiten al mundo, no se amolden al mundo,
No se comparen con el mundo, no quieran ser como el mundo, pero el Señor dice, ¿saben qué? Ustedes van a tomar la tierra que les he prometido, la van a tomar porque yo he cuidado mi nombre, no porque ustedes sean buena gente. Y van a decir, queremos tener un rey humano como las naciones que están a nuestro alrededor. Ahora tienes que entender que esas naciones eran ¿qué? Paganas. Paganas. No está hablando de naciones ejemplares, está hablando de naciones que paganas. Queremos ser como el mundo. Queremos tener un gobierno como el del mundo. Y sabes, hoy la iglesia está viviendo eso. La iglesia quiere ser gobernada como el mundo. Entonces hacen votaciones, democracia, de qué quieren que prediquemos, cómo quieren que hagamos las cosas y quieren ser como el mundo. Si tal cosa sucediera, verso 15, si eso llega a ocurrir, mira que lo estoy diciendo, pero si por casualidad llega a ocurrir, si eso te cruza por la mente, si quieres tener un rey que gobierne sobre tu vida, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios te elija. Wow, uno puede decir, bueno, Señor, pero ¿por qué lo vas a permitir? Ahí entran cosas de las que es mejor decir, ¿sabes qué? No lo sé. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios hace provisión cuando claramente es una deshonra al nombre del Señor? Y lo vemos descrito cuando Samuel va delante del Señor y le dice, mira, Señor, están pidiendo un rey. Y el Señor le dice a Samuel, no te preocupes, Samuel, porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Pero diles que les voy a dar un rey y ese rey va a esclavizar a sus hijos, ese rey les va a quitar porcentaje de sus cosechas, algunos los va a poner a manejar sus carros de guerra, en fin. Pero dice el Señor, si tal cosa sucede, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero. Lo primero que el Señor dice es que quien debe gobernar el pueblo de Dios, si va a ser un hombre, tiene que ser un hombre del pueblo de Dios. Eso suena muy lógico, ¿no? Pero tristemente hoy muchos que gobiernan la casa de Dios no son parte del pueblo de Dios. Lo básico para que alguien sea anciano de una iglesia, sea pastor de una iglesia, es que sea cristiano. Sin embargo, hoy muchos pastores no son cristianos y están gobernando la casa del Señor. Por eso es que está la iglesia como está. Verso 16, el rey, o sea, ese personaje futuro, y ahí está Salomón incluido, el rey no, sí o no, no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. Hay una prohibición aquí, clara. ¿Cuál es la prohibición? El rey no puede tener ¿qué? Muchos establos para sí. No puede tener caballos para su disposición. No los debe tener en ese sentido. Y menos ir a Egipto o mandar su gente a Egipto a comprar caballos. Ten eso allí. El rey, verso 17, no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. No sé si ya hiciste el ejercicio, tu cerebro ya lo procesó. El título de esta noche, de este mensaje es espejismo espiritual. Espejismo espiritual. Un espejismo es una ilusión óptica. De hecho, el espejismo hace que lo que es se vea de manera invertida. Una de las principales posiciones o más bien visiones del espejismo, valga la redundancia, es que los objetos que son reales desde lejos se ven más cerca, pero se ven invertidos, se ven al revés y parece como si todo fuera un charco de agua. Eso se da especialmente en días bastante calurosos. El espejismo es un engaño óptico. De hecho, muchas veces uno dice, no, eso se ve bueno, pero es un espejismo, es un engaño. La gente en el desierto ve
oasis, ve las palmeras, ve los lagos, ve todo esto, pero cuando llega, lo único que encuentra es que arena y más arena. Amados hermanos, la iglesia del Señor ha venido sufriendo porque anda detrás de espejismos, y muchas de las cosas que la iglesia ve como buenas a primera instancia, si lo revisa bien, en verdad no son buenas. La lectura superficial del esplendor de Salomón para muchos en la iglesia es el ejemplo a alcanzar, y para muchos es la justificación por la cual la iglesia puede y debe buscar enriquecerse, por lo cual la iglesia debe y puede buscar prosperar y acumular, porque mira, Salomón, el hombre más sabio que ha existido, era un hombre rico. Mira todo lo que tenía Salomón. ¿Y por qué entonces yo como cristiano no podría estar dedicado a enriquecerme? ¿Por qué yo como cristiano no podría buscar todo esto? Pero si nos damos cuenta, todo lo que está describiendo la escritura ya no está exaltando a Salomón, está condenando a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 10, del versículo 14 en adelante, no nos está diciendo, wow, mira cómo Dios bendijo a Salomón. Está diciendo todo lo contrario. Está diciendo, mira cómo Salomón desobedeció a Dios. Es uno de los grandes problemas que tenemos cuando vamos a leer la palabra de Dios y no queremos leerla de manera integral. Tomamos lo que queremos tomar, vemos lo que queremos ver y hallamos excusas para seguir adelante los deseos de nuestro corazón. Lo que vemos allá en Primera de Reyes es un espejismo, iglesia. Es un espejismo, es todo lo contrario a lo que debería ser un rey. Vamos a analizar qué nos dice la palabra acá. Verso 16. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. Tenemos una prohibición acá muy específica, y es ¿cuál? No comprar caballos, y especialmente no comprarlos ¿dónde? En Egipto. Hay dos cosas allí. ¿Por qué los caballos no y por qué Egipto no? Los caballos hacen referencia a la fuerza militar. El rey que estaría gobernando el pueblo de Dios no debería poner su confianza en la fuerza de los caballos. Los caballos podrían inclinar la batalla a favor de un ejército normal, pero no a favor del ejército del Señor, porque las batallas del pueblo del Señor son peleadas por el Señor. El pueblo debería reconocer siempre que quien había conquistado al enemigo, que quien había obtenido la victoria era el Señor y no el pueblo. Pero el tener caballos podría llevar al rey, podría llevar al pueblo a pensar que su propia fuerza los había logrado o les había permitido conseguir la victoria. No podrían ser de Egipto, porque Egipto representa precisamente aquello de lo cual Dios los sacó. El sistema espiritual del cual Dios rescató al pueblo de Israel, y para nosotros como iglesia representa el mundo. La iglesia tiene prohibido buscar caballos y menos caballos en Egipto. Sin embargo, hoy la iglesia sufre porque a nivel corporativo la iglesia está buscando el método del mundo. La iglesia se apoya en la mercadotecnia, la iglesia se apoya en el carisma de los hombres, la iglesia se apoya en la logística para conseguir lo que Dios le ha mandado conseguir. Las familias se apoyan de la misma manera. Los padres ya no confían en la oración, los padres no confían en la palabra, los padres no confían en lo que dice la escritura para llevar adelante la crianza de sus hijos. Los esposos, las esposas no confían en la escritura y van a Egipto para traer métodos de Egipto. Van a Egipto para conseguir las ayudas que están en la palabra de Dios. Vuelven a Egipto, vuelven al mundo a buscar allí la solución a sus problemas, cuando toda la solución a nuestros problemas está en Cristo Jesús. Es una prohibición muy clara. No volverás a Egipto. Pero tristemente estamos con frecuencia de paso por Egipto a ver qué podemos comprar, a ver qué podemos adquirir, a ver qué podemos hacer. De hecho, después de Josué está escrito el libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro vergonzoso. Los que lo han leído es un libro de vergüenza, realmente. Es un libro de un ciclo terrible de incredulidad y derrota, incredulidad y derrota. El pueblo no cree, el pueblo imita a los cananeos, que son personas con mucha tecnología, y el pueblo anhela tener todo eso, y para ello dice, ¿qué hacen ellos? Adoran a Quemos, adoran a Moloch. Vamos a adorar a Quemos, vamos a adorar a Astarte, a Será, porque eso es lo que ellos hacen y por eso les va bien. Ahora, hay una prohibición, no debe construir grandes establos para sí,
Es importante entender esto porque es lo que vamos a ver allá en Salomón, porque el Señor ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. La palabra nunca es un absoluto de frecuencia. ¿Cuántas veces puede volver Israel a Egipto? Nunca. ¿Cuántas veces puede el cristiano volver al mundo? Nunca. No puedes buscar tu fuerza en el mundo. Tristemente, muchas personas, aún tal vez creyentes, van a la oración cuando nada del mundo funciona. Van a buscar el consejo de Dios cuando ya han probado todas las cosas del mundo y cuando están con los problemas hasta aquí. Como nos decía el Señor el día domingo, vamos haciendo las cosas mal y pensando que no hay consecuencias, olvidándonos que hay juicios, olvidándonos que todo lo que hacemos tiene una consecuencia en esta tierra y aún en la eternidad. Versículo 17, el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Y especialmente está haciendo referencia a esposas que ya está prohibido acá, lógicamente, mujeres que no son de Israel. Pero si ni siquiera era aceptable, porque mucha gente dice, pero mira, Salomón tenía 700 esposas, como lo vamos a ver ahorita, y 300 concubinas, tenía 1000 mujeres a su disposición. Podría compartir un día cada 3 años con una mujer diferente. Y todavía le sobraban 40. Ese era Salomón. Algunos dirían, mira, Dios lo bendijo. No. Cuando la Escritura nos muestra eso, nos está diciendo lo desobediente que era Salomón, lo desobediente que era David. No, espérate, Juan, David es el hombre conforme al corazón de Dios. No en eso, amigos. Dios no es mujeriego. Amén. Las muchas esposas harían que el corazón de Salomón se dividiera. Las muchas esposas harían que el corazón del rey, pongámoslo aquí, no solamente Salomón, sino que el corazón del rey se dividiera. Ahora, como lo veremos más adelante, Salomón no solamente tomó muchas esposas, tomó 700 mujeres extranjeras. ¿Cuál era lo que estaba diciendo acá? El pueblo no puede fortalecerse en alianzas políticas. Normalmente los reyes se casan o casan a sus hijos con mujeres de otros reinos, con la hija del rey de otro lugar. ¿Para qué? Para hacer alianzas políticas, fortalecer, sellar paz, establecer nuevas rutas de comercio. Eso es lo que hacen los reyes de la tierra. Y el Señor dijo, no, mira, Israel, tú no vas a apoyarte de esa manera. El desarrollo de la nación de Israel no puede estar soportada en alianzas políticas, sino que tiene que ir creciendo y desarrollándose confiando únicamente en que Dios dio una palabra. Esta es la tierra que les entrego, de tal lugar a tal lugar, de tal lugar a tal lugar. No necesitas hacer alianzas con nadie. Sin embargo, hoy la iglesia hace todo lo contrario. Ya están próximas las elecciones nuevamente. Van a ver ustedes otra vez el desfile de las alianzas de los pastores con los políticos. Pero es que eso nos abre campo, eso nos abre espacio. Las alianzas con el mundo para lograr más cosas. Nosotros no podemos hacer alianzas políticas. Y cuando digo política no me refiero solo a la política, sino a cualquier tipo de alianza con el mundo, porque creemos que eso nos va a generar más espacios y seguir creciendo y avanzando en la labor de la iglesia. Tampoco, dice acá, tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? ¿Por qué está diciendo acá? Porque el corazón del rey, el corazón de aquel que gobernaría el pueblo de Dios no podía ser un corazón codicioso, porque iba a querer poner carga sobre el pueblo y porque iba a comenzar a poner su mirada en las cosas de este mundo. De hecho es tremendo porque si tú miras esto, eso está incluido también en los requisitos para los pastores. Sin embargo, muchos pastores que andan en esas mansiones de 2,000 millones se apoyan en Salomón, se apoyan en David, pero es necio. Porque lo que están haciendo es repitiendo el pecado de estos hombres, emulando el pecado que Dios ya ha condenado. Ahora bien, no pueden acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Fíjate que no está diciendo que tiene que empobrecer la nación, porque Dios bendice también a su pueblo. Pero está diciendo, no puedes acumular ¿para quién? Para ti mismo, para ti. Sin embargo, como lo vamos a estudiar más a detalle,
Salomón no solamente acumuló, sino que tenía tal cantidad de oro para sí mismo que su tenedor era de oro macizo. Sus copas de oro macizo. Y es algo que Dios no autoriza. Cuando se siente en el trono a reinar, mira lo que dice acá, deberá producir una copa de este conjunto de instrucciones. ¿Sabes qué? El Señor está ordenando que el rey se convierta en una suerte de escriba, porque no era que le produjeran, él tenía que producir. ¿Qué significa eso? El rey que nombraran tenía que escribir él mismo una copia completa de la ley, con su propio puño y letra, escribirla, porque el que va escribiendo va recordando más fácilmente. Un escriba ahí supervisado por los sacerdotes, supervisado por los levitas, rodeado de estos hombres espirituales, escribir una copia de la ley, pero no solo escribirla, leerla. ¿Cada cuánto? Todos los días. Porque el estar leyendo la palabra del Señor le iba a recordar a estos reyes que estaban gobernando bajo la autoridad del Señor. Y dice que al leer la lectura diaria, verso 20, impediría que se volviera orgulloso. Mira, amado, ¿por qué insistimos tanto? ¿Por qué somos tan cansones? ¿Por qué somos tan reiterativos desde este púlpito en que tienes que leer la palabra todos los días en tu casa y en que no te puedes conformar con un versículo? Quiero que entiendas lo que está diciendo aquí el Señor. Tenía que leer toda la ley todos los días. ¿Qué significa eso? Vas a leer de Génesis, porque la Torá, tienes que entender que la Torá hebrea no estaba dividida en libros, sino que Génesis a Deuteronomio era un solo libro. Génesis es un capítulo de la Torá. Levítico es un capítulo de la Torá. Números es un capítulo de la Torá. Éxodo es un capítulo. Y Deuteronomio es el 5º capítulo, si lo ponemos así. Y tú dices, un día, mira, un capítulo al día y es muy difícil. El rey tenía que leer toda la Torá todos los días. ¿Y a qué hora gobernaba? Es que ahí está el punto. Cuando una persona, cuando el rey se dedicaba a estar leyendo la ley del Señor todo el tiempo, en el momento que tuviera que actuar otra cosa, ¿cómo iba a actuar? A la manera del Señor. Iba a tener que reconocer que el que estaba actuando, que el que estaba obrando, que el que estaba dirigiendo, realmente era ¿quién? El Señor. Se iba a ver como lo que verdaderamente debe ser el rey, un administrador. Un administrador. Pero el no hacerlo, el no leer la palabra, hace que el rey se vuelva orgulloso. ¿Tú sabes cuál fue el primer pecado de Satanás? El orgullo. Una persona que no lee la escritura se va a volver orgulloso. ¿Y cómo ves que es orgulloso? Porque el problema es que a veces pensamos que orgulloso es simplemente el que camina así. ¡Oh, qué orgulloso! Y hay gente que es muy humilde, extremadamente pecadora, pero humilde, según sus términos. ¿Por qué no camina así? Orgulloso en la palabra tiene que ver con ¿qué? Con rebelarse contra Dios. Es orgulloso pensar que Dios dice, mira, camina por la derecha y tú caminas por la izquierda. Eres un orgulloso, así andes ajado. Eres orgulloso, porque es que no se trata de la actitud externa, se trata de la actitud del corazón. Cuando tú no lees la palabra del Señor, vas a comenzar a desobedecerla rápidamente. Te conviertes en una persona orgullosa. Una persona que no escucha la palabra de Dios. Una persona que no se somete a lo que Dios dice. Una persona que traza el rumbo de su vida. Necio. Eso es ser necio. El orgulloso es necio. Es lo que está diciendo. Ahora, por eso dice Proverbios, cuando el gobernante es entendido, la nación ¿qué? Prospera. La nación prospera cuando el gobernante es entendido. Y no puede ser entendido si no lee todos los días la palabra de Dios. Cuando el padre de familia, cuando el esposo le dedica buen tiempo, no 1 minuto, no 5 minutos, no 10 minutos, a la lectura de la palabra, la casa prospera. Es una casa que va a buscar someterse al Señor. Pero amado hermano, y quiero decirle especialmente a los hombres en esta noche y a los que nos están viendo, si tú no te dedicas a la lectura de la palabra, tu casa va rumbo a la destrucción, tu casa va rumbo al fracaso. Las decisiones que tomes van a ser decisiones orgullosas. Orgullosas. Y puede que digas, no, yo soy el más noble. Y tu esposa diga que eres el más noble porque haces todo lo que ella dice. Eso es ser orgulloso. Porque no haces lo que tu esposa dice, haces lo que Dios
dice. No sé si me hago entender. Yo no tengo tiempo, soy un hombre muy ocupado. ¿Habría un hombre más ocupado que el rey? Yo tengo 10 empleados. Salomón, David, Saúl, todos los reyes de antes tenían todo un reino. Y Dios dice, como tienes un reino, tienes las 12 tribus que al momento, el momento que está pasando esto, Deuteronomio, el reino de Israel estaba constituido en el mejor de los casos, una cuenta bien austera, porque la vemos aquí al final en números, de 2,5 millones de personas. El rey tenía que gobernar. Ahora se esperaba que iba a ¿qué? A crecer. 2,5 millones de personas, y como tenía tanto trabajo, ¿qué tenía que hacer? Orar mucho y leer mucho la palabra del Señor. Sin embargo, nosotros tendemos a hacer completamente ¿qué? Lo contrario. No puedo leer mucho porque tengo mucho que hacer. Ese es el problema. Desde ahí te vas volviendo orgulloso. Desde ahí te vas volviendo necio. Desde ahí te vas volviendo terco. No, yo no puedo levantarme temprano. Terco, Dios dice que te puedes levantar y Él te da la fuerza. No levantarse es porque eres terco, eres orgulloso. No, tú no me conoces, Juan, yo no te conozco, pero el que te creó sí. Dice que te puedes levantar temprano. Dice que puedes aguantar. No, me voy a desgastar. Bueno, desgástate. Finalmente Pablo lo dice, el hombre exterior se va desgastando y el interior se va ¿qué? Fortaleciendo. Palabra. Pero en este preciso instante tal vez estés pensando en, es que él no entiende lo que yo vivo. Amado, recuerda que tú no vas a ser juzgado por mí ni por nadie que predique desde aquí. Vamos a ser juzgados por Cristo. Y vas a encontrar siempre gente a tu alrededor que te entienda y que se ponga de acuerdo contigo para decir que tú tienes razón. Otro igual que tú. Porque el borracho, ¿con quién se justifica? Con otro borracho. Si el borracho llegó, por la otra semana se van a gastar el arriendo. Y cuando tengan el problema con la mujer, cuando tengan el problema que no pagaron y la mujer se moleste, ¿a quién llama a decir, oye, mi mujer el colmo, ¿no te parece? ¿A quién? Al otro que tampoco pagó el arriendo. Sí, el colmo, es que son el colmo, ¿sí o no? Sí. ¿Quién le va a decir que no? El que dijo, no, yo no me gasto la plata en eso. El que sea responsable. Eso es lo que tenemos que aprender. No se va a volver orgulloso y no va a actuar como si fuera superior al resto de sus compatriotas. ¡Wow! Eso es tremendo. Porque era el rey y sin embargo, ¿qué dijo el Señor? ¿Eres qué? Igualito. Mira, el reino, en el pueblo de Dios hay una sola cabeza, el resto es horizontal. A mí me encanta eso. Aquí todos somos iguales. No, el pastor es, no, todos somos iguales. Si los pastores entendieran esto, no andarían como andan, con guardaespaldas y entrando por el backstage. Porque es que todos somos iguales. Eso es lo que dice acá. Mira, el rey. ¿Cuántos reyes deberían haber por momento? Uno. Y no podría creerse mejor. Dice, no va a actuar. Porque es que, mira la palabra tan bonita, no es que va a ser, sino que actuar. ¿Sabes qué hace un actor? Interpreta un papel de algo que él ¿qué? No es. O sea, va a actuar como si fuera superior, pero el Señor dice, es una actuación porque en verdad no es superior. Es exactamente igual. Si nos vamos a Isaías, es otro saltamontes a los ojos del Señor. Ay, pero con corona. Un saltamontes con corona es un saltamontes. Es igual, es un saltamontes, es un Paco. Molesta todavía a algunos eso, pero es la verdad. No te puedes creer más que los otros. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Mira, Dios dice que el rey no se puede apartar a ninguno, pero dice, el rey no se puede apartar de los mandatos en lo que más mínimo. Sin embargo, todavía muchas personas en la iglesia piensan que el problema está cuando se apartan en lo más máximo. Aunque suene redundante. Nos preocupamos cuando ya, ya llevo un mes sin orar, pero llevo una semana sin orar, no hay problema. Nos preocupamos cuando, ya llevo como 15 vulgaridades en la semana, pero llevo en lo más mínimo. No te apartes ni a izquierda
ni a derecha, camina por donde es. ¿Cómo haces eso? El Señor te lo está diciendo. ¿Cómo? La lectura de la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué aquí habla de la ley? Porque hasta este momento lo único que estaba escrito era Job y esto. No había más. Pero tienes que entender que a nosotros se nos ha dado absolutamente ya toda la escritura. Ahora no significa que tienes que leer toda la Biblia todos los días. No te alcanzan las 24 horas para leerte de Génesis a Apocalipsis todos los días. Pero creo que el Señor nos muestra un principio espiritual aquí. Y es que, hermano, no puedes seguir alimentándote de agoticas. O sea, aquí, ¿quién se alimenta de 3 granos de arroz al día? Levante la mano. Alguien que diga, yo como 3 granos de arroz al día y con eso me basta. ¿Alguien? No, ¿verdad? No puedes seguir malnutriéndote espiritualmente. No puedes seguir con los 3 versículos. No puedes seguir ay, pero profundo ese versículo. Voy a meditar. No vuelves a pensar en todo el día en el versículo. Es mentira. ¿A quién estás engañando, hermano? Coma palabra. Coma buena palabra. Tiene que esforzarse en leer palabra. Si no, se va a volver orgulloso, hermano. Se va a volver terco. Se va a apartar del Señor y se va a creer mejor que los demás. Porque es que es una característica. El que no anda, mira, la palabra produce algo siempre, y es que entre más yo leo la palabra, más pecador me siento. Entre más leo la palabra, más me doy cuenta, ay Señor, es que si no es por tu gracia, yo estoy condenado, o sea, no hay nada que yo pueda hacer. Pero el que no lee la palabra es el que comienza a sentirse que el Señor tiene que salvarlo. Es el que comienza a sentir que es el santo de la iglesia. Mira, se vuelve fariseo fácilmente, pero quien lee la palabra y ora, lógicamente, cada vez se siente más pequeño, más pequeño, más pequeño. Yo entre más estudio la escritura y cada vez que entiendo más cosas digo, es gracia. Ay, no me vas a dejar. No es no me puedes dejar, es no me vas a dejar. Porque es que no hay forma, o sea, es demasiado santo. Es demasiado el Señor, o sea, tan diferente a nosotros. Pero bueno, no me comienzo a desviar. Vamos a mantenernos aquí en ese espejismo espiritual. Es que ese otro tema es tremendo. Volvamos a Primera de Reyes y comencemos a ver a Salomón, el gran ejemplo que tienen muchos en la iglesia en este tiempo. Vamos a mirar el capítulo 9, versículo 10. Nos habla de una cosa importante. Dice, Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio. ¿Cuántos años? 10 años en construir el templo del Señor y su propio palacio. 20, perdón, gracias, 20. Versículo 10, ya tranquilos, pero bien, vamos. Está bien que estén atentos. 20 años, uno lee eso y puede decir, bueno, fue que tardó 20 años con cada uno. Y bueno, Salomón se dedicó bastante a construir el templo del Señor. Volvamos a Primero de Reyes, capítulo 6. Es rapidito para que entendamos esto. Versículo 37. Primero de Reyes, capítulo 6, verso 37. Dice, está describiendo el templo como tal, la construcción del templo. Y aquí tenemos la finalización. Dice, los cimientos del templo del Señor se echaron a mediados de la primavera en el mes de Sif, durante el 4º año del reinado de Salomón. Terminaron de construir todo el edificio hasta los últimos detalles a mediados del otoño, en el mes de Bul, a los 11 años de su reinado. Así que la construcción del templo duró 7 años. Un gran templo majestuoso duró 7 años construyéndolo. Sigamos leyendo. Recuerda que la Biblia no tenía capítulos. Salomón también edificó su propio palacio, un palacio para sí mismo. Ahora, David tenía un palacio, pero para Salomón no era suficiente. Edificó su propio palacio y le llevó 13 años terminar su propio palacio. ¿En qué estaba metido Salomón? 7 años en el del Señor. Algunos tratan de defender a Salomón diciendo es que él se dedicó con mucho esmero a construir el del Señor y por eso fue rápido. En el de él se relajó, iba y trabajaba un día, el otro día no es verdad. Eso no me muestra la escritura, me muestra de hecho que varias salas interiores de Salomón eran igualitas a las del templo. Y que el palacio de Salomón, el palacio del Líbano, era mucho más grande que el templo mismo. Mucho más asombroso que el templo mismo.
No construyas esos establos, no construyas esas casas grandes para ti, en otras versiones. Y es lo que está haciendo justamente Salomón en este momento. Ahora miremos lo que nos dice acerca de precisamente de ese palacio. Aquí está en el versículo 16 del capítulo 10, nos habla de esto. Cada año, el rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado a martillo, cada uno pesaba casi 7 kilos. Esos escudos no eran de guerra, parecían de guerra. Los grandes eran los que cubrían el cuerpo completo de la persona y los pequeños los que se llevaban aquí en el brazo. Pero por su peso no eran escudos para batalla, eran escudos para etiqueta, para gala, para que Salomón mostrara su esplendor, para que se viera la realeza de Salomón. Lo usaba en sus banquetes. Cuando Salomón organizaba sus banquetes y cuando venían reyes, gobernantes de otros puntos de la tierra, Salomón hacía que todo su ejército, los que estaban sirviendo cerca a él, sacaran los escudos para que todo el mundo viera lo próspero que era Salomón. Era algo para su propia vanagloria, era algo para exaltarse a sí mismo. Es una cosa tremenda. Dice que eran escudos de 7 kilos unos y de 2 kilos los otros. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. De acuerdo a la mayoría de eruditos, el palacio del bosque del Líbano no se llamaba así porque estuviese en el Líbano, sino porque tenía tal cantidad de cedro que parecía un bosque, como si hubieran talado todo el Líbano y lo hubieran puesto en el palacio de Salomón, mostrando, porque el cedro es la madera más fina, mostrando la opulencia, mostrando todo lo que se invirtió precisamente en la construcción de este palacio. Luego el rey hizo un gran trono decorado con marfil y revestido de oro fino. Mira, el marfil siempre ha sido un elemento valioso, pero era tal el deseo de opulencia y de mostrar de Salomón que no le bastó con el marfil, tenía que recubrir el marfil con oro fino. Es una cosa absurda, es oro bañado en oro. Es como diamantes con baño de oro. Es una cosa absurda, una cosa desproporcionada, una cosa que estamos acostumbrados en ese país. O bueno, estábamos cuando salían las caletas de los narcos y nos asombrábamos de los lavamanos con oro. Y wow, qué locura la de esta gente. Bueno, eso, no sé si has visto esos jeques árabes que ponen los rines de su carro en oro y les hacen baño de oro a la pintura porque no tienen que gastar la plata y compiten con todo eso. Bueno, es lo que estamos viendo acá. Sin embargo, para muchos sigue siendo una gran bendición. El trono tenía 6 escalones y un respaldo redondeado. Mira, piensa en el trono, quiero que te lo imagines. Un trono grande, decorado con marfil, revestido de oro fino, 6 escalones y un respaldo redondeado. A cada lado del asiento había apoyabrazos y a cada lado del trono había una figura de león de pie. Todo eso estaba en oro. Había también otros 12 leones, uno en cada extremo de los 6 escalones. No había en todo el mundo un trono que pudiera compararse con el de Salomón. ¿Crees tú que eso hacía sentir a Salomón igual que todos sus compatriotas? ¿Cómo se sentía Salomón cuando se sentaba? Salomón, no hay un trono que se parezca al mío. No sé si alguna vez has entrado a la oficina de uno de esos gerentes que se creen mucha cosa y su silla es de 2 metros del piso y la silla, la gente que está al frente es de 50 centímetros. Entonces uno está ahí así. Bueno, es algo lo que tienes. Eran 6 escalones. La gente no subía los peldaños. La gente que se dirigía a Salomón tenía que hablar de abajo de los 6 escalones. Estaba Salomón sentado con sus 2 leones grandes aquí y sus 6 leones en el extremo de cada escalón. 2 en cada uno. Es diferente a lo que Dios dijo que tenía que suceder. Salomón estaba completamente enceguecido, envanecido, haciendo todo lo contrario. ¿Sabes cómo le llama a esto la iglesia moderna? Tenemos que mostrar la bendición al mundo para que el mundo quiera venir. Si el mundo nos ve ricos, el mundo va a decir, wow, el Señor está con ustedes. El Señor sí está en medio. Yo quiero ser así. Bueno, Salomón estaba actuando de esa manera. Todas, mira que no dice que tenía una vajilla especial. Hay familias que tienen vajillas especiales. Yo les recomiendo que la usen ahora antes de que se mueran. Pero hay familias que tienen vajillas especiales.
Si tú eres una de esa familia, hermano, no sea tonto. Después, el día de su funeral, sirven en la vajilla. No, esa es la especial, nunca la usan. Para cuando haya algo especial, o el vestido, para cuando haya algo especial, se la ponen el día del velorio. Ahí encima le cortan el traje. Bueno, pero Salomón no tenía una vajilla especial. Todas las copas del rey eran de oro macizo, no eran bañadas en oro. Ahora, muchas de las cosas del templo eran bañadas en oro. Salomón todo lo hacía de oro macizo. Ahora, Dios dijo, bañadas en oro. No vamos a echarle la culpa allí de eso porque fue instrucción de Dios. Pero quiero que compares. Las despabiladeras eran de bronce. Mucho de lo que se utilizaba en el servicio era de bronce. Pero todo lo de Salomón era de oro macizo. La palabra macizo hace referencia no a que era una latita, era un copón, todo de oro. Todo era de oro, sí, es lo que tienes que entender. Igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. Cuando dice todos los utensilios, ¿sabes qué significa? Todos los utensilios. Todo lo que había. Y puede uno, vuelvo a decir, y mira cómo le juega uno la mente. Ay, tan chévere, es terrible, está mostrándonos lo que no debía hacerse. Sin embargo, nuestra carne todavía nos jala para allá. ¿Imaginas eso tan reluciente, uno brillante? Le pega la luz del oro. No, hermanos. No está diciendo la palabra, no nos está mostrando, mira si eres obediente todo lo que viene. No, mira si eres desobediente, ¿cómo vas a vivir? Es un espejismo. La riqueza es un espejismo espiritual. La riqueza engaña y mucha gente está detrás de eso. Y ve a estos hombres enriqueciéndose en medio del evangelio y dice, ay, yo quisiera. No es eso porque es malo. No es lo que Dios dice. No estaban hechos de plata porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. El rey tenía una flota de barcos. Mira, el Señor dice, mira, no tengas caballos. Este mantenía barcos. Y no tenía un barco, ni una chalupa, ni un flotador como tenemos algunos tienen puesto. Era una flota. Ahora, la palabra flota de barcos, quiero que entiendas que no, para hablar de una flota, si tú dices, tengo una flota de taxis, ¿cuántos taxis? Tengo 2. No, tú no tienes una flota de taxis, tú tienes 2 taxis. Para hablar de una flota, estamos hablando de una gran cantidad de barcos, una flota mercante. Cada 3 años los barcos regresaban cargados ¿de qué? De oro, plata. Porque Dios dijo que no. Versículo 23. De modo que Salomón llegó a ser ¿qué? Más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Y aquí es donde uno choca. Pero ¿cómo así? Sabio, pero desobediente. Bueno, si tú comienzas a mirar la sabiduría que habla Salomón, nos podemos devolver se me perdió. Está en Crónicas, pero entonces no tenemos tiempo para ir allá. Pero dice la palabra que Salomón era experto y podía disertar acerca de cualquier tema. Tenía una sabiduría para las cosas de este mundo increíble. Podría hablar de la higuera sicómoro y podría hablar de los pequeños insectos. Podía hablar de cualquier cosa. Tenía mucho conocimiento. Pero lo que estamos viendo acá, lógicamente, nos deja ver que aunque Dios le dio sabiduría y tomó muchas decisiones al inicio con sabiduría, Salomón ya era un hombre que tenía mucho ¿qué? Conocimiento. Segunda Crónicas 2:15, gracias, amor. Segunda Crónicas 2:15 para que lo busquen en su casa. Es allá donde está escrito esto, pero no era la sabiduría de la que habla la escritura que produce ¿qué? Obediencia, porque el principio de la sabiduría es ¿cuál? El temor a Jehová. Salomón estaba haciendo todo menos temiendo a Jehová. Gente de todas las naciones, verso 24, lo visitaba para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Quiero que entiendas que cuando la gente iba a visitarlo no iban a escuchar hablar de Jehová, iban a escuchar hablar de ¿qué? ¿Cómo soluciona el problema del gobierno?
¿Cómo soluciono este problema económico? ¿Cómo lidio con las cosechas? ¿Cómo hago con esta plaga? ¿Cómo hago con aquel problema de agricultura? Mira, las manadas no se están reproduciendo. ¿Cómo hacemos esto? Y Salomón les daba, ¿qué? Soluciones. Por eso le daban tantos regalos, porque sus consejos hacían que ellos mejoraran en las cosas terrenales. ¿Sabes? Ese es uno de los grandes problemas de la iglesia hoy. La iglesia está enfocada en solucionar los problemas temporales del hombre. Y el problema que no tiene solución para el hombre es el eterno. Mucha gente va a la iglesia solo a buscar la solución a sus problemas temporales. ¿Cómo salgo de la quiebra? ¿Cómo recupero el matrimonio? ¿Cómo hago con mi hijo que está metido en las drogas? ¿Cómo soluciono aquella situación? ¿Cómo soy una mejor persona para...? Bueno, pero eso no es. Y la gente está dispuesta a seguir llevando oro a la iglesia para que le solucionen los problemas temporales, pero eso no es de lo que está hablando, o no es el propósito más bien de la iglesia. Amén. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropa, armas, especias, caballos y mulas, más de lo mismo, más de lo que Dios había dicho que no debía llevar a cabo Salomón. Amados, la prosperidad se convierte para muchos en un espejismo espiritual. Quiero que esta noche pienses, porque vamos a continuar el próximo domingo, son las 8:17, no alcanzo a desarrollar todo el mensaje, en lo que Dios está mostrando de tu vida, en qué estás poniendo la mirada, qué cosas en tu vida son verdaderamente espejismos espirituales. Estás viendo algo como bueno y eso no es bueno. ¿Qué cosas estás viendo en tu vida y anhelando tal vez en tu vida, deseando para tu vida, que no son buenas, pero las has visto en otros que consideras cristianos, que consideras hermanos? Las has visto en Salomón y encuentras tu justificación para seguirlo, para buscarlo, pero Dios dice que no. Hay que ajustar y entender que el nervio óptico nos juega una mala pasada en ocasiones. Las circunstancias adecuadas producen una distorsión visual. Las circunstancias adecuadas producen una distorsión visual, espiritualmente hablando también. Yo creo que la iglesia hoy, la iglesia cristiana en general, tiene una distorsión visual. Están siguiendo un espejismo, pero cuando lleguen allá se van a encontrar que solo hay arena, sigue siendo el mismo desierto y en ese camino lo habrán perdido absolutamente todo. Es momento de reflexionar, es momento de poner las cosas a la manera del Señor. Y espero que de aquí al domingo hayas comenzado a tomar cambios en tu vida. Hayas comenzado a aplicar cambios en tu vida, porque no puede ser que Dios nos siga hablando de lo mismo y que todavía algunos estén aquí escuchando esto y salgan a hacer exactamente lo mismo. Salgan a dejar sus Biblias en el carro, salgan a dejar sus Biblias allá guardadas y volverlas a tomar el día domingo. Sigan mañana, leen el capítulo 1 de Proverbios en 30 días. No puede ser que sigamos en la misma situación. No puede ser que no cambiemos, iglesia. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos, porque de otra manera lo que nos aguarda no es nada bueno. Y creo que Dios nos ha hablado las últimas 2 semanas del juicio. Nos ha hablado de lo que puede suceder. Nos ha venido hablando de cómo lo vamos a conocer, o a las buenas o a las malas, pero le vamos a conocer. Y hoy nos está volviendo a recordar algo. Quiero que pienses en cuántos pasajes de la palabra tal vez has malinterpretado. Tal vez si alguno ya había hecho ese estudio, dice, ok, pero tal vez otro lo leyó y dijo, mira, qué bien, Salomón cómo prosperó. ¿Por qué no lo puede hacer el Señor conmigo? Y sí, Dios te puede prosperar, pero estamos viendo aquí que todo esto es una descripción de la desobediencia de Salomón. De la desobediencia de Salomón. Y como lo vamos a ver el próximo domingo, si el Señor nos lo permite, ¿a dónde va a llevar esa desobediencia? Porque puedes decir, bueno, pero ¿cuál es el problema de comer en platos de oro? Bueno, lo vamos a ver el próximo domingo. Ojalá y lo leas. Y con eso te va a servir mucho más la prédica el próximo domingo. Sigue leyendo. No digas, bueno, el próximo domingo sigo, continuará. No, lee, hermano. Lea. Lea y deje que el Señor el domingo le hable todavía mucho más. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos hable.
Que nos hable verdaderamente, nos siga hablando cuando vayamos ahorita camino a casa, nos hable cuando estemos poniendo nuestras cabezas sobre las almohadas, que nos hable cuando nos estemos levantando mañana y suena el despertador y digamos, no me quiero levantar a orar, no puedo levantarme a orar, que el Señor te hable en ese momento y te recuerde que sí se puede, que sí se puede. Amén.